Derecho del Trabajo y Seguridad Social, profesor Francisco Tapia, que va a estar dedicado a la vida privada y la intimidad en el lugar del trabajo, a propósito del libro publicado por nuestro profesor José Francisco Castro. Antes de comenzar, les voy a exponer un video del saludo de nuestro director del programa, profesor Miguel Ángel Fernández, quien por diversas circunstancias ha estado imposibilitado de asistir, pero sin duda que ha querido igual estar presente de este modo. Entonces, vamos a hacer correr cámara. Buenas tardes, bienvenidos al LLM, a esta, nuestra última actividad del año académico 2020. Muchas gracias al profesor José Francisco Castro y particularmente a nuestro coordinador de la mención en Derecho Laboral y la Seguridad Social, profesor Francisco Tapia, quien con este trabajo culmina un año realmente magnífico. Ha organizado distintos coloquios y conversatorios promoviendo la mención de Derecho Laboral y examinando, como esta tarde, los temas más novedosos, más interesantes, más acuciantes del derecho del trabajo. Muchas gracias, profesor Tapia. Y gracias también al equipo del LLM, particularmente a Trinidad Reyes y a la profesora Cecilia Rosales por la organización de estos conversatorios a lo largo de todo este año 2020. Lamento no poder acompañarlos, pero los dejo con la profesora Cecilia Rosales. Muy bien, entonces damos inicio ahora sí a este conversatorio. Francisco, por favor, adelante. Muchas gracias, profesora Rosales. Bueno, último conversatorio, un tema muy interesante. Veo muchas caras amigas. Tenemos la satisfacción de tener entre nuestros visitantes hoy día al profesor Emilio Morgado, un baluarte del derecho latinoamericano del trabajo, un hombre que nos representó como chilenos en las organizaciones internacionales con mucho éxito y un gran académico y amigo, además. Así que, profesor Morgado, a la distancia, un gran saludo. También profesores de nuestro LEM, veo ahí a la profesora Lucía Planeta, a Roxana Arangui, a Francisco Salmona, en fin, juezas, como la profesora también Valeria Zúñiga, alumnos nuestros o alumnas como Magali Correa, en fin, tanta gente que nos acompaña en el día a día para hacer cada día mejor nuestra actividad académica. Hoy día enfrentamos un tema muy presente, pero muy de futuro también, y lo hacemos con mucho agrado con nuestro profesor del ELEM, profesor José Francisco Castro, doctor en Derecho por la Universidad Católica de Valparaíso, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y desarrolla actividad académica en nuestra... Upa, se me perdió. Bueno, desarrolla actividad académica en el ELEM también a través de sus distintos cursos que dicta. Y un agrado, Pepe, estar contigo hoy día nuevamente. A propósito de una reciente obra que ha publicado, magnífica obra, La protección de la intimidad del trabajador, que constituye además su tesis en el doctorado en Derecho. ¿Cómo llegaste al tema? ¿Cómo llegaste al libro? Bueno, gracias, Francisco. Primero que todo, agradecer la invitación del programa Magíster en Derecho LLM, de la Universidad Católica, en la cual tengo el honor de ser profesor. Veo aquí a muchos otros colegas también del programa, así que es un honor para mí que nos estén acompañando. Aprovecho de saludar también al profesor Emilio Morgado. Veo también gente que se ha conectado a otros países, así que es un honor para mí que estén interesados en este conversatorio. Agradecer también, bueno, a Miguel Ángel, el director del programa, a Cecilia, a Trinidad, a todos los que han hecho posible esto, y a Francisco por su invitación que me planteó esta idea. Bueno, ¿cómo llegué al tema?
de una forma bien particular, diría yo. Yo creo que es un tema que vengo reflexionando en general sobre los derechos fundamentales de la empresa, y particularmente el derecho a la intimidad o a la vida privada del trabajador. Yo diría una inquietud que me nació hace unos 20 años, yo diría, fácilmente. Cuando yo me estaba iniciando en mi vida laboral, tuve la oportunidad en algún momento de escuchar a quien en ese entonces era directora del trabajo, María Esther Férez, que marcó una época dentro de la institucionalidad laboral y el mundo del trabajo en Chile, y la escuché hablar de la ciudadanía en la empresa. Y ella era muy gráfica y señalaba que el trabajador, cuando ingresaba a la empresa, no se despojaba de sus derechos fundamentales y lo dejaba en una mochila en el casillero y entraba a trabajar desprovisto de estos derechos fundamentales, sino que le ingresaba como ciudadano. Y yo lo encontré eso extrañísimo cuando lo dijo. Me llamó mucho la atención y dije, uy, esto no fue lo que yo estudié en laboral, esto no es lo que dice el Código del Trabajo, ¿dónde sale esto? Y me surgió una inquietud y empecé a estudiar el tema. Empecé a ver que también habían existido dictámenes de la Dirección del Trabajo, en ausencia de normas legales expresas, se habían pronunciado sobre determinadas situaciones, hablando de los derechos que la Constitución establecía también para el trabajador, los derechos fundamentales. Y cuando inicié mi estudio de doctorado, revisé la bibliografía sobre el tema y, claro, pude constatar que ya en ese periodo ya habían pasado varias cosas, se había incorporado una legislación, una norma expresa en el Código del Trabajo que reconocía los derechos fundamentales como límite al poder de dirección del empleador en el artículo 5º, año 2001, ley 19.759. El año 2008 se empezó a implementar la reforma de la justicia laboral con la acción de tutela laboral o de tutela de derechos fundamentales, pero lo que en cuanto a bibliografía teníamos obras que más que nada abordaban toda la teoría de los derechos fundamentales en la relación de trabajo, pero no había un tratamiento sistemático de los derechos fundamentales del trabajador de forma separada, independiente, salvo un texto que había sobre discriminación laboral del profesor Camaño. Y empecé a investigar, a escribir, y me fui quedando con el derecho a la intimidad o vida privada. Yo ahí en el libro un poco hago la distinción, y después me la juego con una tesis de cómo abordar el tema conceptual, por la riqueza de problemáticas que habían en relación a este derecho en el contexto de la relación de trabajo. Yo en mi tesis y en posterior libro identifico 8 problemáticas distintas, una sistematización que hice, que van desde cosas que hoy día ya están más instaladas, como la protección de datos personales, o a temas como la revisión o registro sobre la persona, el trabajador, sus pertenencias, las medidas de vigilancia y control, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el control sobre la apariencia externa del trabajador, que es una manifestación de la dimensión que uno podría llamar positiva del derecho a la intimidad, a que cómo él se quiere manifestar hacia el exterior, no solo lo que se reserva. Y hasta situaciones como lo que ocurre actualmente con temas como, por ejemplo, el mismo teletrabajo, que abre toda una variedad de temas en relación a este derecho. Entonces, la riqueza que nos ofrecía en cuanto a problemáticas, a mí me fue muy seductora, y decidí dedicarme los estudios y dedicar mi tesis a este tema, que se ha materializado ya en la publicación, el libro que algunos de ustedes ya tienen. Muy bien, muchas gracias, José Francisco. Bueno, les aprovecho de decirle a nuestros asistentes que la idea es que puedan ir formulando sus preguntas, sus consultas a través del chat, y al final tenemos preparado algunas interrogantes para el profesor, algunas preguntas para ir conociendo su obra, y la idea es que al final entonces ustedes también puedan hacer sus preguntas formuladas a través del chat. José Francisco, fíjate que me interesaría saber cómo tu experiencia trabajando en la dirección del trabajo te ha servido para en definitiva, ¿no es cierto?, asumir este tema tan interesante y tan complejo como es la vida privada y la intimidad en el lugar de trabajo. A ver, cuéntanos un poco. Para mí ha sido determinante, Cecilia.
Ha sido muy, muy importante. Primero, yo diría, la inquietud del tema nace de ahí, un poco que cuando no había norma legal, lo que había eran dictámenes de la Dirección del Trabajo que abordaban el tema de los derechos fundamentales en la relación de trabajo. Pero además, me tocó asumir no solo una preocupación teórica del tema, sino que también práctica. Durante 4 años yo fui jefe del departamento jurídico de la Dirección del Trabajo y tenía a cargo 2 áreas muy relacionadas con el tema, muy directamente vinculadas. Uno, los dictámenes, seguíamos emitiendo pronunciamientos sobre el tema, fijando sentido y alcance. No obstante que ya la labor de la Dirección del Trabajo obviamente es complementada y enriquecida enormemente por ya la acción de los tribunales de justicia, que ya existía la acción de tutela. Pero por el otro lado, me correspondía también todo el área de tutela administrativa de los derechos fundamentales de la relación de trabajo. O sea, que es una labor donde la Dirección de Trabajo realiza una verdadera tarea de fiscalía, que investiga las denuncias y dependiendo si hay unos antecedentes, eso termina en tribunales. Entonces, esa es una parte del área jurídica muy importante, y ahí advertíamos una serie de problemáticas y estas mismas situaciones que uno advertía, en teoría iba viendo cómo se iban dando en la práctica y cómo además se iban renovando en la medida que iban surgiendo nuevas dificultades. Eso yo, por ejemplo, cuando salió el caso de una empresa farmacéutica que había instalado un escáner donde hacía una revisión completa del cuerpo del trabajador, que era sumamente invasivo, uno ve cómo los conflictos entre, por una parte, el poder de dirección del empleador y, por otra parte, el derecho a la intimidad o vida privada del trabajador van mutando también en la medida que van mutando las tecnologías. Y hoy día a lo mejor el problema, claro, a lo mejor no es tanto los registros, pero sí son, como después fueron las cámaras, hoy día son otras tecnologías más avanzadas. Entonces, es una fuente inagotable, te diría, de situaciones con relevancia jurídica que me tocó ver directamente en atención a ese rol que me correspondió. Francisco, estás silenciado. Gracias. Imagino que todo esto va a constituir un muy buen material para la actividad académica, para la docencia. ¿Has proyectado eso también? Investigaciones, etcétera. Sí, sí, la verdad es que lo hemos proyectado y aquí, bueno, nuevamente agradecer al programa que ha permitido también dentro de los cursos que damos en el magíster, problemas actuales del derecho individual del trabajo, vamos a incorporar esta materia junto con la profesora Lucía Planet, que aprovecho de saludarla. Y la idea, yo siempre en mis clases esto lo incorporo dentro del espacio un poco limitado que a veces uno tiene en los temas de derechos fundamentales, ¿no? Tanto en pregrado como en los otros cursos que me corresponde hacer. Pero aquí vamos a poder darle un poquito más de amplitud al tema y estamos preparando ahí un material bien entretenido, que además que con la orientación que tiene el LLM, que es que vaya muy dirigido a la aplicación práctica, preparando algunos casos, algunas sentencias importantes sobre la materia para que eso mismo que discutimos en forma teórica los alumnos puedan irlo aplicando a situaciones específicas. Muy bien. Y entrando de lleno ya a tu libro y a las ideas que expones, tú estableces que hay una relación profunda entre tecnología y privacidad. ¿Cómo se expresa a tu juicio esta idea en la relación de trabajo? ¿Y cuáles serían los límites? ¿O no los hay? No sé, ahí, digamos, te planteo la cuestión, no sé si efectivamente hay límites, José Francisco. A ver, cuéntanos. Sí. Bueno, lo que a mí me llamó la atención que siempre se hablaba en materia laboral, el mundo del trabajo y las nuevas tecnologías, como que a partir de las nuevas tecnologías surgieran las problemáticas del mundo laboral. Y yo llegué a una doble convicción, por así decirlo. Primero, que en el mundo del trabajo, el derecho del trabajo está siempre vinculado, su problemática, a tema de la tecnología, o sea, desde su nacimiento. O sea, si uno va al derecho del trabajo, ¿cierto? Y va a la época en que empieza a surgir conflictos sociales, posterior a la revolución industrial, la introducción de nuevas
técnicas de producción, la producción en serie, cuando ya nace la fábrica como propiamente tal, y empiezan a subir los conflictos sociales, están íntimamente vinculados también al elemento tecnológico. Pero, y la segunda afirmación es que con el derecho a la intimidad pasa lo mismo. El derecho a la intimidad, si bien tiene una evolución histórica que yo trato en el libro, marcadamente se señala su nacimiento en el mundo anglosajón, concretamente en Estados Unidos, fue por el año 1890, a partir de un artículo que se escribe en la revista Harvard Law Review por dos autores, Samuel Warren y Louis Brandeis, y uno de los cuales era esto hay que contarlo porque es casi anecdótico, pero marca un hito muy importante. Uno de los cuales era un senador, el senador Warren, que tenía una vida bastante desordenada, por lo que dicen las publicaciones de la época, y esto comenzó a ser cubierto por la prensa de Boston, principalmente, que se da un gusto ahí, sacándole fotos, escribiendo sobre las fiestas que organizaba, etc. Y esto le generó mucha molestia a él y le pide a un amigo, que es Louis Brandeis, que escriban un artículo, y donde en ese artículo empiezan a desarrollar lo que ellos llaman the right to privacy, el derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad, y en el cual señalan que, un poco la lógica del sistema anglosajón, el sistema de precedentes, que de alguna forma estaba implícito en el sistema jurídico norteamericano un derecho a la privacidad o a la intimidad, básicamente conformado por tres elementos. Por una parte, el derecho de propiedad, ¿no? En gran medida, mucho del derecho a la privacidad y a la intimidad viene dado por la propiedad, pero no solo por la propiedad. Por ejemplo, está la inviolabilidad de domicilio, o está la inviolabilidad de la correspondencia, pero por el derecho de propiedad, también por el tema, un segundo componente por el principio de buena fe, que también lo rescaten y revisan ahí algunas sentencias, etc. Y en tercer lugar, por los casos de difamación. Y esto lo hace en el artículo principalmente, dicen que los nuevos inventos, hablan ellos en el artículo, ponen en peligro este derecho a la privacidad de las personas, que está reconocido en el sistema anglosajón. Y ahí se inicia un camino que después poco a poco va siendo reconocido en la sentencia, en los tribunales norteamericanos, y ya empiezan a ser reconocidos también en otros sistemas. Entonces, desde su origen, el tema de la intimidad o privacidad ha estado también vinculado al elemento tecnológico. Y esto hace que las problemáticas se vayan renovando. Y en el mundo del trabajo ocurre lo mismo. En el mundo del trabajo, o sea, pasamos de un supervisor que era en muchos casos una persona física, a un elemento tecnológico, a una cámara, a un GPS, etc. De la inviolabilidad de la correspondencia material a la inviolabilidad de la correspondencia electrónica, correo electrónico, etc. Entonces, con el añadido que en la relación laboral el control a través de elementos tecnológicos suele ser mucho más intenso y suele ser mucho más invasivo que el control tradicional. Entonces, eso hace que existan mayores riesgos o potencialidad lesiva, decimos jurídicamente, respecto de este derecho, y que las problemáticas se van continuamente renovando y tienen este hilo conductor con una gran presencia del elemento tecnológico, porque ese control que ejerce el empleador puede ser cada vez más intenso y cada vez más invasivo. En el tema de la relación, previo a la relación laboral, ¿cómo ves las situaciones conflictivas que se presentan con el acceso al trabajo y la privacidad? Bueno, es un espacio difícil de tratar, porque uno dentro de la relación laboral, de alguna forma está clara la cobertura y las limitaciones y lo que se puede realizar a través de la acción de tutela, pero en el caso de la fase precontractual o el periodo de acceso al empleo, o sea, antes que se inicie la relación laboral, también hay situaciones potencialmente vulneratorias de la intimidad o vida privada del trabajador, principalmente en el proceso de selección, ¿no? Y yo hoy, bueno, básicamente es posible advertir en
en el caso de las preguntas de la entrevista, muchas veces incluso también los test que se aplican en los procesos de selección. Incluso, bueno, en derecho comparado incluso se habla de, está la potencialidad lesiva que al postulante incluso se le reconoce una suerte del derecho a mentir, se dice, o el derecho a ocultar información que no tiene por qué entregar, ¿ah? Cuando se entran a vincular a su esfera íntima. Y ahí, lamentablemente, no tenemos una herramienta clara para hacer frente. Estoy refiriendo cuando se le puede preguntar a alguien, no sé, sobre costumbres, hábitos personales, sobre su orientación sexual, etcétera, sobre el barrio donde jugó cuando era niño, etcétera, que pueden incluir criterios discriminatorios que no tienen que ver con la capacidad o idoneidad personal, que es lo que establece un poco la Constitución. Hay algunos elementos que el legislador se ha encargado de solucionar, que esos son criterios más o menos claros. O sea, el legislador ha prohibido, por ejemplo, información respecto de si está o no embarazada la mujer, el caso de test de embarazo. Lo ha prohibido también el caso de antecedentes comerciales, cuando sacó esta ley DICOM. Y también hay una norma respecto de solicitar exámenes de VIH. Eso un poco son tres situaciones que ha resuelto el legislador. Pero en todas las demás no hay una norma que lo prohíba claramente. Yo lo que sostengo en el libro que hay que hacer dos distinciones. Una, si esa invasión a la esfera privada del trabajador, al trabajador postulante en el proceso de selección, lleva o no a un acto de discriminación. O sea, si en definitiva a la persona, aunque haya sido el mejor postulante, que sacó el mejor puntaje en el proceso de selección, ¿cierto? Pero en definitiva, por las preguntas que le hice, me da la impresión que es gay, por ejemplo, y por eso no lo contrato, hay claramente un acto discriminatorio. Fue el mejor postulante, era idóneo para el cargo, tenía capacidad o idoneidad personal. Esa es una situación. Y el otro es que simplemente hay una intromisión en la esfera privada, pero que no lleve a un acto de discriminación. Respecto del segundo caso, si no lleva un acto de discriminación, yo no creo, no es clara cuál herramienta puede ser, porque la acción de tutela está circunscrita dentro de la relación laboral o con ocasión del despido. Pero si lleva un acto de discriminación, yo ahí creo que hay una alternativa a explorar respecto a la acción de tutela. La acción de tutela permite también dar cobertura o hacer frente a los actos discriminatorios, dice, del artículo 2 del Código del Trabajo, con la sola excepción del inciso sexto. ¿Y el inciso sexto a qué se refiere? A las ofertas de trabajo, ¿ya? Entonces mucha gente dice, no, mire, no podemos combatir los actos de discriminación en la fase precontractual porque el código lo deja fuera, porque está dentro del inciso sexto. Y yo ahí hago una interpretación más restrictiva, que lo que deja fuera la acción de tutela es solo la oferta de trabajo, no todo en la fase previa. La oferta de trabajo, el aviso que se publica en el periódico, en internet, etcétera, y que además que se dejó fuera porque una ley anterior lo había regulado como infracción laboral, y ahí puede ser multado por la dirección del trabajo. ¿Ah? Pero yo no interpreto que toda la fase, el acto de discriminación en la fase precontractual, todo esté excluido de la acción de tutela, porque la excepción, y la excepción hay que interpretarla de manera restrictiva, solo se refiere a la oferta de trabajo, a la oferta de empleo, al llamado, no todo el proceso. Así que, bueno, es una tesis que sostengo y que la expongo ahí para que pueda ser controvertida y tener opiniones a favor o opiniones en contra, pero no soy tan categórico en ese tema. Pero evidentemente, como acontece en nuestro sistema jurídico, hay yo diría una bastante robusta cobertura de la protección de los derechos fundamentales, comparado sobre todo con países que no cuentan con esa herramienta, dentro de la relación laboral, también cuando el despido es vulneratorio de derechos fundamentales, ¿cierto? El despido discriminatorio, por ejemplo, pero obviamente tenemos una cobertura más precaria de la protección de los derechos fundamentales del trabajador en la fase precontractual o de acceso al empleo. Eso sí es evidente. Perdón. Y bien, ¿y cuáles serían las problemáticas que se dan, pero dentro de la relación laboral, entre el derecho a la intimidad del trabajador y el poder de dirección del empleador? ¿Y cómo se podrían resolver estas, José Francisco? Bueno, yo ahí me tomé la libertad de hacer una sistematización, que la hice yo, así que
podrá estar de acuerdo, alguien podrá corregirla, pero un poco me tiré a la piscina. Y claro, hice la primera distinción sobre problemáticas en la fase precontractual o de acceso al empleo y problemáticas ya dentro de la relación laboral, o que también uno podría decir con ocasión del despido, pero ya existiendo, habiendo mediando vínculo laboral. Yo identifico inicialmente, eran 7 problemáticas, pero incorporé una octava después por la especificidad del tema, yo se lo voy a explicar bien. Yo creo que una primera problemática tiene que ver con la protección de datos personales del trabajador, la reserva y protección de los datos personales, el empleador de por sí, por su propio rol de empleador, ¿ah? de manejar el recurso humano de su empresa, o las personas de su organización, se no tiene acceso a mucha información, mucha de la cual usada en otro contexto puede llevar a otros fines. Entonces, evidentemente, eso es una primera problemática que además tiene una norma expresa en el Código del Trabajo y es tan relevante que ya hace un poquito más de un año, si no me equivoco, se incorporó como un derecho fundamental específico en la Constitución, el derecho a la protección de datos, ¿cierto? Ya es bien interesante porque uno ve que en la medida que cobran cierta relevancia, hay dimensiones de la privacidad o de la intimidad que adquieren vida propia. Tradicionalmente la tuvieron la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia, que son ámbitos específicos de la privacidad, ¿cierto? Manifestaciones específicas, un poco porque en Francia se reconocieron antes que las otras manifestaciones. Pero con la protección de datos también ha pasado que de alguna forma se ha ido adquiriendo un perfil propio también. Una segunda problemática que está muy vinculada a la anterior es el control y la vigilancia respecto a la salud de los trabajadores, ¿ah? Y ahí un poco en el libro hago una distinción de que hay casos que están tratados legalmente, por ejemplo, en la faena minera, el trabajo en altura, ¿cierto? Evidentemente ahí hay un control mucho más estricto que respecto a un trabajador que trabaja en el comercio, por poner otro ejemplo. Pero también en la medida que no haya habilitación legal y que haya una intervención excesiva del empleador puede traducir en eventuales conflictos. Una tercera, una problemática histórica en esta materia, que es la revisión y los registros respecto de la persona del trabajador y sus pertenencias. La revisión de casilleros, de mochilas, de carteras, de la ropa, bueno. Por suerte, o por lo menos la impresión mía, un poco en mi experiencia laboral, es que había una cierta evolución y las intromisiones más fuertes en de acuerdo a esta manifestación, un poco ya no son tales quizás porque hoy día se ocupa mucho más tecnología que antes. O sea, antes era más común que el trabajador o la trabajadora tuviera que desvestirse, ¿cierto?, para revisar si se estaba llevando algo de la empresa o abrir los casilleros. Pero es una problemática que sigue ahí, aunque evidentemente con una dimensión cada vez de mayor tecnología. En cuarto lugar, todo lo que son las medidas de vigilancia y control en general, ¿cierto? Y ahí, bueno, yo planteo desde un poco la vigilancia tradicional, que era el supervisor físico, hasta ya las últimas décadas, cámaras de vigilancia, GPS y algunos otros dispositivos que se ocupan en la materia. En quinto lugar, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas del trabajador, donde también hay una evolución, ¿cierto? Hoy día ya no es comunicación física, ya no es una carta que le llega a la empresa, ¿cierto? O la cuenta de la casa comercial que le llegó, sino que son también, bueno, los correos electrónicos, que hace de algún tiempo ya es un tema relevante, donde ahí hay una distinción, como lo planteamos en el libro respecto a los correos corporativos, los correos privados, los mensajes que manda el trabajador respecto a los mensajes que recibe, pero también el uso del teléfono móvil en la empresa o del celular, ¿cierto? Si el celular se lo proporciona la empresa o no, o si el celular es del propio trabajador, si puede hablar o no. Ahí ponemos incluso algunos dictámenes recientes de la Dirección del Trabajo. Me recuerdo uno, se los tiro a modo de ejemplo, se los señalo a modo de ejemplo, respecto a una empresa que estaba preguntando si era legal o no bloquear la señal de celulares para sus trabajadores dentro de la jornada de trabajo. O sea, que quedara prácticamente incomunicado dentro de la duración de su jornada. O sea que si el hijo de él, por ejemplo, se accidentaba en el colegio y lo estaban llamando urgente, no tenían cómo comunicarse con él. Entonces, respecto de esas situaciones se siguen generando. En sexto lugar,
una problemática referida a lo que yo ya anuncié un poco, esta dimensión positiva de la intimidad o la privacidad, que no es solo el secreto o lo que yo que sustraigo el conocimiento de lo demás, sino cómo yo quiero manifestarme frente a lo más, cómo quiero mostrarme, el autogobierno de alguna forma de mí mismo, que es el control sobre la apariencia externa del trabajador. Bueno, ahí hacemos una distinción también respecto de las funciones que realiza, las empresas que tienen por necesidades de trabajo tienen que ocupar un determinado implemento respecto de otras que no, etcétera. Pero también no solo respecto del vestuario, respecto del piercing, por ejemplo, largo el cabello, hay una serie de problemáticas muy importantes y tanto en Chile como en otros países ha habido sentencias interesantes sobre el tema. Y la última problemática que yo había advertido era sobre el control de la vida extralaboral del trabajador. O sea, qué pasa fuera de su jornada, fuera de las instalaciones de la empresa, lo que realiza o no el fin de semana, etcétera. Ahí cito, por ejemplo, un fallo que se pronuncia respecto de un trabajador que la empresa lo despide porque acredita que había consumido marihuana el fin de semana en su domicilio, pero los tribunales señaló que eso estaba dentro de su esfera privada, lo que hacía fuera de su jornada de trabajo y que no impactaba dentro del desempeño de sus funciones. Evidentemente también va a distinguir cuáles son las funciones que desempeña el trabajador. Y casi al cerrar el libro, Cecilia, incorporé, quizás no sé si como una problemática distinta, pero un tratamiento específico, los temas referidos a teletrabajo. Hice un tratamiento, por una parte porque teníamos una legislación reciente sobre el tema, que alcanzó esto como cuando uno hace, a Pancho que le gusta el fútbol, como cuando uno anota el último gol en el minuto 90, minuto 94, estaba por irse imprenta el libro y salió la ley, así que yo le dije, espérenme un poquito, y ahí incorporamos un apartado breve, pero donde identificamos algunas problemáticas respecto del teletrabajo y el derecho a la intimidad o vida privada del trabajador, y que es un tema muy actual porque claramente todos los que hemos estado de alguna forma trabajando a distancia hemos advertido que se generan algunos problemas también respecto a nuestra vida privada e intimidad. Eso. Bueno, a propósito, con Rafael Carballo celebramos lo que pasó el sábado con mucho gusto, así que gracias por recordármelo. Y sobre el tema de redes sociales, ahí hay también un temita potente, ¿no? De relación con la intimidad del trabajador. ¿Qué podríamos avanzar en eso, José Francisco? Mira, yo creo que sobre redes sociales el uso de redes sociales del trabajador, sobre todo hablando, uso de redes sociales fuera de su jornada de trabajo, fuera de las dependencias de la empresa. Yo creo que es una situación donde confluyen por una parte dos derechos. Por una parte está su vida privada, que va a depender un poco de lo que exponga, ¿cierto? Se expone hechos privados y si tienen algún control, porque las redes sociales, ¿cierto? También hay personas que las tienen abiertas a cualquier persona, entonces el momento que ella decida hacer público algo, deja de ser privado. Pero sí podemos entrar a una situación en que entre en colisión con otro derecho, que puede ser la libertad de expresión. Generalmente en el uso de redes sociales, el derecho a la libertad de expresión va a estar presente. Generalmente va a estar presente. El derecho a la vida privada solamente en algunas situaciones depende de lo que expongo y a qué universo se lo expongo. Si tengo una cuenta acotada, donde solamente hay 50 personas, amigos, familiares, etc. Pero si lo tengo abierto a gente que tiene 5.000 personas y es un hecho público, claro, no puedo hacer uso pero sí va a haber una situación de libertad de expresión. El tema es que hasta qué punto es razonable que el empleador adopte alguna decisión o alguna medida respecto de algo que aparezca señalado en redes sociales. Y ahí va a ser relevante eso, o sea, hasta qué forma una eventual represalia del empleador puede ser una afectación a la libertad de expresión del trabajador o eventualmente a la libertad de expresión y a la vida privada. Mire, acá hay algunos casos que se han dado en Chile, no tanto redes sociales, sí respecto de mensajería instantánea de algunos trabajadores que han sido despedidos, han tomado alguna decisión el empleador por lo que han publicado en algún grupo de WhatsApp, ¿no? Y en general la tendencia es que mientras estas conversaciones sean fuera del contexto de la empresa, en un grupo privado y emiten una opinión, en general
se tiende a proteger el derecho del trabajo. Distinto es si eso es un equipo que hace promoción a la empresa, un grupo de trabajo dentro de la empresa, y ahí efectivamente se puede entrar, por ejemplo, algún comentario que pueda ser injurioso respecto de alguna persona en la empresa. Pero hay que tener, en redes sociales quiero que tener bien presente eso, que puede estar la vida privada, sí o no, pero generalmente también hay un tema de libertad de expresión que está muy, muy presente. Perfecto. Bueno, tú ya mencionabas, ¿no es cierto?, los cambios que han debido operar a propósito de la pandemia por el COVID. Entonces, a ver si nos puedes contar, bueno, ¿qué amenazas concretas puedes advertir sobre la esfera de la vida, digamos, privada del trabajador? Bueno, yo creo que básicamente por dos líneas. Uno, por lo que es respecto a una de las problemáticas, o una o dos de las problemáticas que señalé, protección de datos personales respecto del trabajador, sobre todo a partir de la situación de salud. La necesidad de realizarse determinados exámenes, la necesidad de entregar determinados antecedentes de la empresa. También, yo lo decía hace un rato, o sea, el empleador en general maneja mucha información respecto a los trabajadores y por su condición de empleador, si no es tampoco, efectivamente maneja mucha información y probablemente en esta situación se ha requerido manejar más información todavía. Y una segunda arista es respecto del teletrabajo. Del teletrabajo yo haría una distinción. Yo creo que nosotros hemos convivido con dos modalidades de teletrabajo. Uno es la ley que se aprobó en el Congreso y que hay un acuerdo entre empleador y trabajador, etcétera. Pero también lo que hemos tenido mucho es teletrabajo atípico. O sea, teletrabajo por causas excepcionales, de emergencia, donde el trabajador de un día para otro tuvo que empezar a funcionar desde su domicilio con los equipos que tenía, que después la empresa probablemente ha ido dando mayor cobertura a esa situación, pero yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de mis hijos que estudian en un colegio y que de un día para otro los profesores tuvieron que empezar a hacer clases desde su domicilio con los computadores que tenían ellos, ¿cierto? No firmaron ningún acuerdo por escrito, como dice la ley del teletrabajo. Entonces, yo creo que hemos tenido por otra parte, otras empresas sí han realizado un contrato de trabajo, de acuerdo de trabajo, o han hecho un nexo de contrato. Yo creo que tenemos las dos dimensiones. Estamos en una situación bastante particular. Por una parte, el teletrabajo con cobertura legal, y por otra parte tenemos teletrabajo atípico por una situación de emergencia, porque simplemente por el tema de la pandemia y del confinamiento hay gente que no podía realizarlo de otra manera. Y respecto del teletrabajo, yo creo que hay tres problemáticas referidas a la privacidad o intimidad. Uno, que tiene que ver con la inviolabilidad de domicilio. La inviolabilidad de domicilio, el trabajador, el teletrabajador, que mayormente está trabajando de su domicilio por el tema del confinamiento, ve más expuesta su domicilio, su hogar, por una doble situación. Uno, por el tema de las cámaras, ¿cierto? Todos nosotros hoy día estamos viendo parte del domicilio de algunos de nosotros, ¿cierto? Que de alguna forma se ve expuesto. Y por otra parte, respecto a un tema que en general cuesta resolver, que son los temas de salud y seguridad laboral. Los temas de salud y seguridad laboral, bastante que la legislación se hace cargo de eso, que hay un reglamento que se dictó por el Ministerio del Trabajo, pero hay una dificultad y una problemática referida con el control de las medidas de salud y seguridad en el lugar de trabajo que ahora pasa a ser su domicilio. ¿Por qué? Porque claramente ahí entra en colisión, por ejemplo, las facultades del organismo fiscalizador de la Inspección del Trabajo respecto de la inviolabilidad de domicilio. La solución que se adoptó en Chile es que solamente puede ingresar a domicilio con autorización del trabajador, del dueño del domicilio, y que efectivamente es una solución que en general ha adoptado la mayor parte de los países. En otros sistemas se ha agregado también la posibilidad de autorización judicial, etc. Pero ahí hay un tema, porque efectivamente toda la fase de prevención de accidentes del trabajo, toda la forma de prevención de riesgos, es un tema que aún en el teletrabajo está pendiente y todavía no tenemos una solución óptima. Yo creo que hay un primer tema que en general tiene que ver con el domicilio del teletrabajador. Un segundo tiene que ver con la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, esto de que esté conectado
permanentemente hace también que las comunicaciones privadas y corporativas un poco se confundan. A mí mismo me ha pasado muchas veces. Tenemos un canal oficial con el cual me comunico, ¿cierto? Con el cual que trabajo, pero muchas veces también me he encontrado utilizando el canal privado, o sea, mi WhatsApp personal también para comunicar, y ahí también, en la medida que uno entrega una fuente de comunicación, esa fuente de comunicación después se utiliza, o sea, una vez que el trabajador se comunica con su jefe por WhatsApp, cuando no lo puedan ubicar en alguna otra fuente, claramente esa va a ser algo que se puede utilizar también. Entonces, ahí hay una segunda situación. Y la tercera, yo creo, es que, igual que también tiene relación con el tema de la protección y reserva de datos personales, también en el teletrabajo hay mayor información fluyendo. Ahora, yo creo que respecto al teletrabajo, lo señalo un poco en el libro, estas problemáticas conviven con quizás la que hoy día la gran problemática del teletrabajo, que es la extensión de la jornada de trabajo. La mayor parte de una encuesta de la Universidad Católica que salió creo que hace un poquito más de una semana, 10 días, de la Facultad de Comunicaciones, que señala que alrededor de 2/3 de los trabajadores encuestados señala que siente que está trabajando más tiempo que el que trabajaba antes cuando trabajaba en su oficina, antes de asumir el teletrabajo. Casi el 70% señala que se siente más agotado también. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante. La misma ley establece que en abril hay que hacer una evaluación. La ley permitió que el teletrabajador quedara exceptuado de la limitación de jornada, consecuencia que no tenga jornada de trabajo. Yo creo que eso es algo que también hay que evaluar en su momento. Yo creo que junto con los temas de intimidad o privacidad, respecto al teletrabajo, el elemento de la extensión de la jornada que muchos trabajadores señalan que están padeciendo es un tema muy, muy relevante. Sí, a propósito del teletrabajo, tú en tu libro haces sinónimo intimidad y privacidad. Por lo tanto, adhieres a una de las posiciones de la doctrina chilena, sobre todo constitucional. ¿No crees que puede, de alguna forma, el teletrabajo ir cambiando eso? Pienso que, o sea, estoy pensando en que todavía no dimensionamos todos los cambios, casi no sé, antropológicos que vamos a tener con esta forma de vida distinta, si es que esto se prolonga, por cierto. Claro. ¿Crees que podría alterar de alguna forma esa convicción que tienes hoy sobre dos conceptos que entiendes como uno solo? A ver, yo lo que sostengo, a ver, yo creo conceptualmente que son conceptos distintos. La intimidad tiene que ver mucho más con la esfera personal, el individuo, la persona, ¿cierto? Yo asumo un poco la lógica que tienen los alemanes, que hablan de los círculos concéntricos, distinguen 3 círculos los alemanes. Intimidad, después otro círculo intermedio, por llamar, que es vida privada, y después vida pública, ¿no? Yo creo que esa es una buena distinción. Ahora, ¿qué es lo que yo sostengo? Que en Chile la distinción entre vida privada e intimidad es irrelevante. Esa es mi afirmación. No que son sinónimos, sino que la distinción es irrelevante y que como consecuencia de la relevancia los trataré como sinónimos. No sé si se entiende la diferencia. Como irrelevante la distinción en el sistema chileno, trataré como sinónimo. Porque además es lo que han hecho los tribunales chilenos. Si uno ve las sentencias, hablan distintamente de vida privada e intimidad, porque además nuestra constitución, bueno, vamos a ver qué pasa, porque estamos iniciando un proceso constituyente, entonces esto puede ser modificado, pero nuestra constitución, para referirse a esta materia, habla de vida privada, ¿sí? En el 19 número 4, incluyendo dentro de vida privada la intimidad. Entonces la intimidad está dentro del concepto que utiliza nuestra constitución, que es de vida privada. Distinto, por ejemplo, es la alternativa que sigue Brasil. Brasil los tiene como derechos distintos. Entonces, claro, ahí no puedo hacer la distinción. Habla de vida privada, intimidad y honra, si no me equivoco. Entonces, claro, ahí uno puede hacer la distinción. Yo creo que sí, fíjate, es algo que se podría revisar. Además, estamos en un proceso constituyente, el catálogo de derechos puede ser claramente modificado. Ya vimos que hace solamente 1 año y medio, casi 2 años, el Congreso, en una reforma constitucional, estableció el derecho a la protección de datos como un derecho específico, cuanto antes se sentía que era parte de la vida privada o de la privacidad, ¿cierto? Entonces, claro,
todo esto puede modificar, pero evidentemente en nuestro sistema todavía no es clara la distinción. El tratamiento que se le da, sobre todo a partir de, un poco, si uno revisa la acta de la Comisión Ortúzar, por ejemplo, cuando revisa ahí, efectivamente se optó por vida privada para incluir dentro de ello intimidad. Por eso se le da el tratamiento de esa forma. Ahora, esto puede cambiar, puede ser, el constituyente puede hacer una opción distinta, y también lo que señalas tú es muy cierto, en la medida que el elemento tecnológico está más presente, situaciones como el teletrabajo, claro, hay claramente a lo mejor va siendo más necesario precisar esta distinción. Ya, pongámonos entonces que se nos viene definitivamente el debate sobre una nueva constitución. Entonces, la convención te cita como experto en esta materia. A ver, ¿cuáles serían tus proposiciones? De alcance constitucional, obviamente, ¿no es cierto? Sí, yo creo que mi propuesta en el tema es que debiera haber un paraguas amplio para todas las situaciones que involucran la esfera privada de la persona. Yo creo que eso como una figura genérica, y algunas figuras específicas para aquello que se considere relevante, ¿no? Yo no sé si es necesario, por ejemplo, la protección de datos tenga consagración constitucional, ¿no? Tal vez podría ser una ley. Mi visión de constitución, además, es una constitución, y esto es una opción personal, más bien minimalista. O sea, tampoco creo que todo tenga que estar en la Constitución. Entonces, una consagración amplia de todo lo que tiene que ver con la esfera privada de la persona, después puede ser regulada a través de la respectiva ley orgánica, etc. Un poco que es lo que hicieron los españoles. Los españoles establecieron la Constitución. Ellos, curiosamente, los españoles no hablan de vida privada, hablan de intimidad, y le dan un concepto mucho más genérico. Pero después sacaron la ley orgánica y ahí lo precisaron. Yo creo que soy partidario más bien de una figura genérica de todos los derechos fundamentales de carácter personal, o sea, vida privada o esfera privada, derecho a la honra, por ejemplo. Una sorpresa que yo me llevé a analizar las primeras sentencias de tutela, que en algunos fallos se confundían ambos derechos, ¿no? Vida privada y honra, como está en el mismo numeral, 19 número 4, vida privada y honra, se confundían en algunas sentencias cuando tienen que ver con ámbitos de protección jurídica radicalmente distintos, ¿no? Lo que pasa es que en materia laboral a veces un mismo acto puede afectar la honra y la vida privada. O sea, usted le abre el casillero a un trabajador, le está afectando su privacidad, ¿cierto? Pues está abriendo su casillero, no están sus cosas personales, pero más la honra, la opinión que los demás compañeros tienen de él, porque están viendo que le está revisando el casillero porque probablemente cerró algo. Entonces yo diría un catálogo mucho más genérico, mucho más simple, pero yo creo que donde debe estar el fuerte son en las garantías, en las herramientas para dar de eficacia a los derechos. Nosotros en el ámbito laboral, yo creo que de alguna forma siento que somos bastante privilegiados, porque tenemos una acción específica, que es la acción de tutela laboral o de tutela de derechos fundamentales para la vulneración de los derechos en el contexto de la relación laboral. Pero hasta antes de la reforma de la justicia laboral, era bastante difícil que estas situaciones fueran protegidas a través del recurso de protección. Hubo una sentencia, un caso por ahí de Puerto Montt, que a unos dirigentes sindicales se les grabó por parte de la empresa en pleno proceso de negociación colectiva, y unas pocas sentencias favorables que había. Entonces yo creo que con una constitución minimalista, con un catálogo de derechos mucho más acotado, con una protección genérica respecto a la esfera privada de la persona, pero sí con herramientas idóneas respecto del resguardo y la eficacia de esos derechos. Un poco esa es la visión que yo creo, si me pidieran mi opinión. Perfecto, muchas gracias, José Francisco. Entonces, mira, vamos a dar inicio a las preguntas que te hace el público, nuestros asistentes, y no voy a ser bien fiel a lo que preguntan. Quizás a lo mejor tú has aludido a algunas cuestiones, ¿no? Pero voy a ser fiel a lo que ellos preguntan para que tú vayas viendo, ¿no es cierto?, cómo vas contestando. Pablo Reyes
además de saludarte, te pregunta, ¿consideras que el actual estado de digitalización de las relaciones laborales y la sociedad podrían implicar un mayor desapego al derecho a la privacidad en beneficio del derecho de protección de datos personales de más reciente incorporación a nuestra Constitución? Y agrega, dice, ¿las personas estarían dispuestas a sacrificar su privacidad en tanto les aseguren que sus datos estarán lícitamente tratados? Y de esta manera, ¿no es cierto?, acceder a los beneficios que aporta la inteligencia artificial. Sí, yo creo que es una posibilidad. Yo creo que, a ver, primero, una afirmación, bueno, agradecer la pregunta de Pablo, muy, muy interesante. Efectivamente, yo creo que progresivamente hay cierta desafección respecto del derecho a la privacidad de las personas, porque ciertas cosas ya empiezan a ser como costumbre. O sea, a mí antes me era mucho más sorpresivo que me estuviera grabando una cámara. Y hoy día estamos llenos de cámaras en todo lugar, en las calles, en los lugares de trabajo, en los ascensores, ¿cierto? De alguna forma ya como que nos hemos ido acostumbrando, ¿cierto? Pasa un poco eso. Y por otra parte, paralelo a ese proceso de la protección de datos, que nace como una manifestación del derecho a la privacidad de las personas, empieza a adquirir cierta autonomía. Yo creo que ahí hay una evolución interesante, pero que yo lo complementaría con otras maneras, tal vez. En la medida que tal vez vamos renunciando a más espacio dentro de nuestra esfera privada, sí tratamos de preservar un núcleo más duro. Y a lo mejor, claro, ahí entra la protección de datos, pero entra también la esfera más íntima, ¿cierto? Mi casa, mis relaciones familiares, ¿cierto? Mi amigo, lo que hago lo que hago en mi domicilio el fin de semana, etc. Entonces, mi tesis es que, claro, como de alguna forma nos hemos ido acostumbrando a que ciertas cosas nuestras sean públicas o sean conocidas por terceros, tal vez la tendencia puede ser, no sé, que hay un núcleo más duro pero más irreductible y que tenga que ver con aquello más cercano a la persona, con esa intimidad más personal. Yo creo que podría ser, y dentro de eso, claro, evidentemente, en el punto de vista de las relaciones que tienen con terceros, y dentro de las relaciones laborales, puede ser el tema de la protección de datos, ¿no? Antiguamente uno sostenía que la renuncia a la privacidad básicamente era por dos motivos. Uno, porque la ley o el tribunal lo decretaba así, ¿cierto? Y dos, porque uno lo hacía público. ¿Ah? Yo ponía el ejemplo siempre en mis clases de estas personas que concurrían a los programas de farándula, ¿cierto? Y exponían su vida privada, etc., y cobraban por eso. Claro, ellos, nadie lo obligó, pero ellos voluntariamente fueron, recibieron su ingreso muy de los 90, ¿cierto? De la década pasada. Pero también, paralelo a eso, efectivamente nos íbamos acostumbrando a que ciertas cosas nuestras vayan siendo más públicas, entonces tal vez la tendencia sea un núcleo más duro, pero más irreductible. Perfecto. Fíjate que, y siguiendo con un poco en esa línea, Samuel Ortiz nos pone el caso de trabajadores norteamericanos que participaron de esta insurrección que nosotros vimos por la tele, ¿no es cierto?, esta irrupción al Capitolio de Washington, y que al haber sido filmados, ¿no?, luego las empresas los despidieron, ¿no? Son actividades que realizan fuera de los horarios de trabajo y que eventualmente, ¿no es cierto?, son difundidas por los medios de comunicación, incluso por las redes sociales, ¿no?, de los propios intervinientes, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esto? Bueno, bueno, lo traigo en el libro entre un apartado que llamo, de hecho, la intimidad y la vida extralaboral del trabajador, de alguna forma. Y que la regla general debiera ser que el trabajador no tuviera consecuencias negativas en su empresa o en el lugar de trabajo respecto de lo que realiza fuera del ámbito de la empresa, fuera de su jornada, en su tiempo libre. Salvo ciertos casos específicos, hay casos que ya en doctrina son como, hay cierto consenso. Por ejemplo, aquellos trabajadores que tienen ciertas altas responsabilidades, por ejemplo, ¿ah? Cargo de gobierno, por ejemplo, claro, y que efectivamente lo que hace en su vida privada también es importante. La doctrina española también lo ha extendido a las figuras deportivas, ¿cierto? Una estrella del Real Madrid también tiene que tener responsabilidad respecto de lo que hace, pero la regla general es que no, salvo que haya consecuencias negativas para la empresa y que eso logre acreditar, o para el empleador y eso logre acreditarse, hay un daño que logre acreditarse, también una
hipótesis. Ahora, en esto, no sé, habría que analizar un poquito qué consecuencias tuvo para sus empleadores, pero aquí hay que tener claro que muchas veces en estos casos los empleadores toman decisiones también por un tema mediático, más allá si el despido se ajusta exactamente o no a lo que establece la legislación, ¿ah? Porque es mal visto preservar un trabajador que ha cometido determinados hechos, ¿ah? Pero como insisto, la regla general debiera ser que no, salvo en casos justificados como los que señalaba. Perfecto. Leo pregunta, ¿qué pasa con una cláusula de reserva y confidencialidad que se estipula en el contrato de trabajo? Dice respecto a la fórmula de elaboración de un producto, se pone el caso, ¿no es cierto?, de la Coca-Cola, que durante la relación laboral el trabajador la transmite a la competencia y lo hace a través de su correo personal que resulta, ¿no es cierto?, ser revisado con posterioridad y luego lo desvinculan. ¿Qué prevalece? Dice la cláusula contractual, poder de control y vigilancia o el respeto a la vida privada del trabajador. Tipo. Vamos. Les pedimos por favor que silencien sus micrófonos para no interrumpir al profesor. Bueno, de alguna forma el caso que ¿quién hace la pregunta, Cecilia? La hace Leo. Leo. No Bueno, dice más datos de... Claro, bueno, el caso de Leo de alguna forma me recuerda al primer fallo importante que tuvimos en este tema, que fue el caso Cronos, que fue de Copiapó por ahí por el 2008, que se despide una trabajadora que estaba entregando también información reservada de la empresa a una amiga que trabajaba en otra empresa que tenía algún vínculo con su empleador, y lo hace a través entrega información a través del Messenger. Es un caso un poco antiguo, pero el Messenger ya no se ocupa tanto, pero en esa época estaba como de moda. Y le entrega información en Messenger, y claro, ahí el tribunal hizo prevalecer esta dimensión de la privacidad de las comunicaciones privadas por la forma en que había obtenido la información la empresa. Mi opinión es que en general esa debiera ser la regla, ¿ah? Que en general las comunicaciones privadas debieran primar, salvo casos muy específicos donde en alguna forma se pongan en riesgo bienes mayores, ¿cierto? Bienes que puedan afectar. Todo esto, por eso lo que planteo en el libro, que es todas estas situaciones hay que resolverlas caso a caso, uno puede establecer una regla, y por eso, bueno, dentro de los criterios un poco que establezco para dirimir estos conflictos, yo creo que, señalo las distintas alternativas que hay, efectivamente, resolverlo caso a caso, de acuerdo a un análisis de proporcionalidad, me parece lo más adecuado, ¿ah? Que en definitiva el bien jurídico que se intente proteger sea tan relevante que pueda superar a esa vulneración a la inviolabilidad de la correspondencia privada de ese trabajador, ¿ah? Así que yo creo que ese debiera ser el criterio, ¿ah? Resolver, en general en general debiera primar el derecho fundamental del trabajador, pero evidentemente hay casos, si no sé, pues supongamos que una sustancia tóxica que puede enfermar a la población, o sea que hay un bien jurídico superior, evidentemente por eso me parece que resolverlo caso a caso, de acuerdo al principio de la proporcionalidad, me parece lo más adecuado, siempre que no haya una norma legal que lo resuelva antes, ¿ah? Eso, ojo, ¿eh? Yo de alguna forma lo dije cuando vi los casos de discriminación, perdón, de vulneración de la intimidad en la fase previa a la contratación. O sea, veamos primero si hay una regla que lo resuelve o no. A lo mejor el legislador ya lo resolvió y nosotros aplicamos simplemente esa regla legal. Ahora, si no hay norma legal que lo resuelva, hay que resolverlo caso a caso, ponderando, evidentemente, los bienes jurídicos y los derechos que están en juego. José Francisco, fíjate que yo creo que siguiendo incluso en esa línea, Paula Donoso, ¿no es cierto?, habla sobre, justamente en relación con los límites al ejercicio de las facultades del empleador, ¿no es cierto?, en relación con este derecho, la importancia que tiene, digamos, las expectativas de privacidad, las regulaciones contractuales y reglamentarias que se puedan establecer en esta materia. Y después, ¿no es cierto?, dice que en el mismo sentido, ¿no?, ¿qué pasa con la esfera de privacidad respecto a los funcionarios públicos? Ahí sería una segunda pregunta que nos hace también, que te hace Paula Donoso. Bueno,
yo creo que es muy útil poder tener claro cuál es la expectativa de privacidad, que es un criterio que además han ido cogiendo crecientemente los tribunales en Chile. Hay un caso de una práctica antisindical de un banco, yo me acuerdo que el tribunal claramente lo resolvió a través de la expectativa de privacidad. Estaba en juego si una reunión que había sostenido un gerente de la empresa con un grupo de trabajadores había sido una reunión privada o no, por lo que se había dicho ahí. ¿Por qué? Porque uno de los trabajadores que asistió grabó eso, y eso era la base para sostener la conducta antisindical. Y claro, y lo que dijo la Corte ahí, que efectivamente una reunión donde había más de 20 personas, ¿cierto? Donde estaban hablando no situaciones personales de ese gerente, sino que situaciones de trabajo, ¿ah? En la empresa, en el contexto de una negociación colectiva, no había tener una expectativa de privacidad. Yo creo que es un criterio importante y que además hace que esto, y refiere un poco que hay que resolverlo caso a caso. Ahora, respecto de los funcionarios públicos, yo creo que los funcionarios públicos de alguna forma en todo este tema, históricamente, o sea, no históricamente, pero ha habido cierta postergación. ¿Ah? Tenemos que reconocer que solamente el año pasado, a través de una ley interpretativa, se reconoció que le era aplicable el procedimiento de tutela laboral o de tutela de derechos fundamentales a los funcionarios públicos. Antes teníamos ahí una evolución judicial, donde en una primera etapa, ¿cierto?, los tribunales había una división, unos se declaraban competentes, otros incompetentes para no hacer la tutela. Después la Corte Suprema, a través de una sentencia de unificación, dijo que sí eran competentes, y después el Tribunal Constitucional entró también a tallar de una acción que recién quedó resuelta con esta ley interpretativa que es relativamente reciente. Yo creo que en el caso de los funcionarios públicos, en la medida que uno está hablando de un derecho fundamental, debe reconocerse los mismos derechos fundamentales con la particularidad de la función pública, sí. Ahora, ¿qué es lo que hay? Es que tenemos claramente una menor evolución, un menor bagaje, tanto de sentencias como tanto respecto de doctrina en la materia. Yo, por ejemplo, encontré un caso importante, bueno, no era exactamente funcionario público, pero sí de una institución pública, que lo señalo en el libro, una sentencia hace varios ya años, donde en una corporación de asistencia judicial a los funcionarios para pedir feriado o día administrativo tenían que contar qué es lo que iban a hacer. ¿Ah? Y los tribunales sostuvieron que efectivamente es una intromisión del empleador en la esfera privada, porque efectivamente tenían que entrar a contar que tenían un familiar enfermo y que tenían que llevar, que no estaba dentro de los requisitos necesarios para solicitar esa autorización. Pero yo creo que es un área, todo lo que es la función pública, todo lo que son los derechos fundamentales, no solo el derecho a la intimidad o vida privada, sino que en general todos los derechos fundamentales de los funcionarios públicos es un área donde todavía queda bastante por construir. ¿Eh? Yo creo que es un área bien interesante y es un desafío para tanto los laboralistas como sobre todo para los laboralistas, yo diría, ¿eh? Como para los también colegas que se dedican al derecho público. Muy bien, José Francisco. Bueno, ya hemos abusado de tu tiempo y también de todos los participantes. Nos habíamos comprometido a terminar a las 6 de la tarde. Así que, Francisco, no sé si tienes algo que quieras agregar. Sí, solamente agradecerle a José Francisco y también hacer presente que nos acompaña el presidente de la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo, Hugo Fábrega, que copatrocina también nuestras actividades, así que le agradecemos a él también su presencia. Muy bien, muchas gracias. Pedimos agradeciendo aquí a nuestros dos queridos profesores, Francisco y José Francisco, y a todos los profesores, alumnos y demás asistentes. Gracias por sus preguntas, que tengan una buena tarde y también unas buenas vacaciones, unas reparadoras vacaciones. Nosotros terminamos este viernes y así que nos vamos también al merecido descanso. ¿Eh? Muchas gracias a todos, que estén muy bien.